Hola gente, ¿qué tal? Vamos a continuar con los trabajos prácticos. Ahora hemos pasado ya a la unidad de funciones complejas y vamos a ir a la guía de trabajos prácticos y vamos a buscar el ejercicio 48. El ejercicio 48 nos da esta función y nos pide demostrar que esa función es armónica. ¿Qué significaba que una función era armónica? Bueno, trabajando con la fórmula de Laplace, que me decía que si yo una función la derivaba dos veces, obtenía esa función derivada con respecto a x más la derivaba con respecto a y dos veces, eso me tenía que dar 0. Y de esa manera estaba demostrado por la teoría que era una función armónica. Bien, tomamos u y vamos a hacer exactamente lo mismo. Vamos a tomar u, lo voy a derivar con respecto a x por y derivado con respecto a x me da y, lo vuelvo a derivar con respecto a x, y derivado con respecto a x, eso me da 0, tomo u, lo derivo con respecto a y, x por y derivado con respecto a y me da x, y lo vuelvo a derivar con respecto a y, derivo x con respecto a y, eso me da 0. Aplicando esta fórmula, lo que tengo que hacer es sumar estos dos términos. Por lo tanto, u de x, u derivado con respecto a x dos veces, más u derivado con respecto a y dos veces, me tiene que dar 0 para que sea una función armónica, y evidentemente 0 más 0 es una función armónica por el resultado que me da de la ecuación de Laplace. ¿Pide eso solo el problema? No, pide que encontremos una función analítica. ¿Qué significa encontrar una función analítica? Bueno, yo lo que tengo que encontrar es un f de z que sea igual a mu más b. Lo que tengo que encontrar entonces es este b para encontrar esta función analítica. Y vamos a hacerlo a través de las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Cauchy-Riemann nos decía, y estaba demostrado, que u derivado con respecto a x era b derivado con respecto a y. Y que u derivado con respecto a y era menos b derivado con respecto a x. Entonces, utilizando estas dos ecuaciones de Cauchy-Riemann, vamos a encontrar ese b que me haga aparecer a esta función analítica que me está pidiendo. Dejo estos dos porque nos van a servir porque es lo que tenemos. Bien, si yo sé que la función u derivada con respecto a x es igual a mi función b derivada con respecto a y, y que a su vez eso es y, entonces escribo u derivado con respecto a x igual a b derivado con respecto a y igual a y. A partir de esta igualdad, yo voy a encontrar b integrando a b derivado con respecto a y, que es y. Si lo derivo con respecto a y, porque está integrado con respecto a y. Esto me da y al cuadrado sobre 2. Como es una integral indefinida, siempre le agregábamos una constante. En lugar de agregarle c como constante, le vamos a agregar una función que depende de x, phi de x, que incluye la constante, pero lo vamos a escribir así por el momento. ¿Está listo esto? No, porque hemos utilizado una de las ecuaciones de Cauchy-Riemann y tenemos que utilizar las dos. Hemos encontrado el b que viene de b derivado con respecto a y de u derivado con respecto a y. Ahora bien, ¿qué pasa si yo este b, que es este, lo derivo con respecto a x? Bueno, lo derivamos. b derivado con respecto a x y cuadrado sobre 2 derivado con respecto a x, eso me da 0, más una función que depende de x y la derivo con respecto a x, bueno, va a ser la derivada de esa función con respecto a x, que no sabemos cuál es, pero insisto, ponemos que es una función que la hemos derivado con respecto a x y es phi' de x. Y eso sabemos que es igual, por las ecuaciones de Cauchy-Riemann, bueno, yo tengo bx y es menos bx igual a ui. Por lo tanto, podemos decir, pasando el signo del otro lado, que eso es igual a u derivado con respecto a y. Y yo tengo
u derivado con respecto a y, que es x. O sea que esto es igual a menos x. Por lo tanto, si ahora integro bx, obtengo b, y eso va a ser la integral de menos x diferencial de x. La integral de menos x diferencial de x es menos x al cuadrado sobre 2 más, ahora sí le voy a agregar la constante de integración de la integral indefinida. Bien, y tenemos este resultado y este resultado. Y lo que vamos a hacer es armar nuestra b a partir de esos dos resultados que hemos obtenido. Entonces, lo que vamos a hacer simplemente es escribir mi b. b va a ser igual y cuadrado sobre 2, y al cuadrado sobre 2, menos x al cuadrado sobre 2 más c, y este x al cuadrado sobre 2 más c viene a ser mi función que dependía de x, porque realmente es una función que depende de x más la constante de integración. Y ahí hemos encontrado cuál es mi b. ¿Podríamos hacer un paso más? Bueno, sí. ¿Qué otro paso más podemos hacer? Y al cuadrado menos x al cuadrado dividido 2 más c. Reescribirlo de una forma un poco más elegante. ¿Ahí está terminado el problema? Sí y no. Lo que nos pedía era encontrar esa función f de z. Entonces mi función f de z va a ser igual a mi u, que era el dato principal del problema, que era x por y, más mi b que hemos hallado, que es y cuadrado menos x cuadrado sobre 2 más c, todo eso multiplicando por la y, porque es la componente imaginaria de esta función f de z. Y de esa manera hemos encontrado cuál era mi función analítica a partir de una función que es armónica. Vamos a continuar con el ejercicio 49, apartado A, donde hay que hacer algo similar a lo que hicimos recién. Entonces, tenemos que encontrar cuál es la constante A, y en los otros ejercicios que continúan también la constante correspondiente, para demostrar que mi U es armónica. Entonces, nuevamente vamos a aplicar el concepto de Laplace, de derivar dos veces a u con respecto a x, dos veces a u con respecto a y, y hacer la igualdad pertinente para despejar mi a y de esa manera demostrar que es una función armónica. Vamos a proceder. Derivo u con respecto a x. Esto, como es un producto, coseno de a y lo vamos a tomar como constante. E a la u por u'. Mi u' va a ser 2 por e a la 2x por el coseno de a por y. La derivada de u con respecto a x dos veces, bueno, vuelvo a derivar ese término, el 2 es constante, coseno de AI es constante, por lo tanto vuelvo a derivar e a la 2x, y eso me daba 2 por e a la 2x, por lo tanto es 4 por e a la 2x coseno de a por y. Vamos a derivar ahora mi u con respecto a y, y vamos a decir e a la 2x es constante, e a la 2x es constante, por el coseno de u. Eso me da menos el seno de u por u', menos el seno de u, el seno de a por y, y mi u es a por y. Como y es la variable y a es la constante, multiplico por menos a ese término. Luego vuelvo a derivar a u con respecto a y. E a la 2x es constante. Menos a seno de a'. Bueno, la derivada del seno de u me va a ser coseno de u. Menos a por el coseno de a por y. Reescribiendo esto, puedo decir que
a por a es a al cuadrado. Entonces, directamente ponemos a al cuadrado negativo por el coseno de a. Y ahora lo que tengo que hacer es sumar estas dos expresiones y igualarlas a 0 para demostrar la función de Laplace. Entonces, 4 veces e a la 2x coseno de a por i más, vamos a ponerle menos por este menos a al cuadrado e a la 2x coseno de a por i igual a 0. Este término se me va con este término se me va con ese término y me termina quedando que 4 es igual a al cuadrado. Por lo tanto, a es igual a la raíz de 4, que no es nada más ni nada menos, más menos 2. Quiere decir entonces que más menos 2 son los valores que utilizándolo en esta función van a hacer que mi función sea armónica. ¿Pide eso? Sí, pero también pide que encontremos la armónica conjugada. Y la armónica conjugada básicamente es decir que encontremos B, o sea lo que hicimos recién. Ahora bien, vamos a utilizar las ecuaciones de Cauchy-Riemann, la vamos a reescribir. U derivado con respecto a x es B derivado con respecto a y. U derivado con respecto a y es menos B derivado con respecto a x. Estas las voy a dejar porque las necesito. Y vamos a reemplazar a mi a por 2. Por 2. Vamos a poner 2 aquí. Y 2 aquí. Esto es menos 2. Porque teníamos menos a. También serviría si ponemos menos 2, pero lo vamos a hacer con 2. Volvemos a hacer lo mismo que hicimos antes. Mi u de x es mi b de y. U de x es igual a b derivado con respecto a y, que es 2 veces e a la 2x coseno de 2y. Entonces, mi b es igual a la integral de 2 veces e a la 2x por el coseno de 2y diferencial de y. Esto es constante, pero yo acá lo que tengo es coseno de u. Tengo que integrar coseno de u y tengo que encontrar mi diferencial de u. Bueno, si yo digo que u es 2y, diferencial de u es 2 diferencial de y. Al 2 lo tengo, al diferencial de y lo tengo, este va a ser mi diferencial de u y este va a ser mi u. Por favor, no confundan esas u que solíamos utilizar en derivadas e integrales con esta u. Nada que ver, son cosas totalmente diferentes. Es simplemente la notación que utilizábamos para hacer las integrales. Pero no tiene nada que ver con la otra u. Lo aclaro por las dudas. Entonces, b directamente me quedó e a la 2x como constante, la integral del coseno de u, diferencial de u, eso me da seno de u, que es 2y, más una función que depende de x. ¿Está bien? Bueno, de esa manera, entonces, procedemos y vamos a derivar a esta función con respecto a x. Si yo derivo a b con respecto a x, voy a tener 2 veces e por 2 a la x, seno de 2y, más mi phi' de x. La derivada de este phi que teníamos, porque es una función de x que no sabemos, pero la derivamos. Y esto es igual a esto. Por lo tanto, los vamos a igualar. Vamos a igualar esto
a menos UI, que es igual a todo aquello. Si esto tiene menos, pasa a ser más. Entonces, como de este lado yo no tengo ninguna otra cosa diferente, esto pasaría a ser más, fíjense, 2e a la 2x por el seno de 2i. Esto está, esto está, esto está, esto está. Y este término no está. Por lo tanto, quiere decir que mi phi' de x es 0. Si phi' de x es 0, quiere decir que lo que yo derivé para que me dé 0, mi phi de x es una constante. O sea que mi phi de x, vamos a decir, a partir de esa igualdad, es una constante. Por lo tanto, voy a utilizar todo este término y voy a obtener mi phi de x como constante. Reescribiendo entonces directamente, phi de x es la constante. Y así encontré la función que nos estaba pidiendo, que era la armónica conjugada. Es b igual a e a la 2x seno de 2i más c. Pasamos al ejercicio número 58, apartado A, donde nos pide calcular qué valor va a tener z, siendo z x más y, para que se me cumpla que a la 3z eso es igual a 3. Bien, vamos a trabajar entonces con la exponencial. Vamos a decir, a partir de esto, que e a la 3 por x más y. Eso es igual a decir a e a la 3x más 3i por i, que es lo mismo a decir e a la 3x por e a la 3i por i. Por lo que habíamos visto, a través de las fórmulas de Euler, habíamos dicho que e a la 3x multiplica al coseno de 3i más el seno de 3i, en este caso, esto multiplicado por la componente i imaginaria. Y esto es igual a 3. Vamos a hacer distributiva. Vamos a tener e por 3 elevado a la 3x por el coseno de 3i. Eso como parte real. Y fíjense, de este lado yo tengo 3. Y 3 es un número real. Acá yo podría decir que tengo más 0i. Quiere decir que eso yo lo puedo igualar directamente a 3. Por lo tanto, e a la 3x seno de 3i es igual a 0. Por lo que decía antes, si yo, haciendo distributiva, tengo mi parte real, mi parte imaginaria. Mi parte real es igual a la parte real, mi parte imaginaria es igual a mi parte imaginaria. Y de ahí vamos a encontrar cuánto vale y cuánto vale x para encontrar mi z. Vamos a empezar a trabajar con esa expresión del lado derecho. Entonces, yo puedo decir que si este término lo paso dividiendo para aquel lado, directamente lo puedo quitar y decir que seno de 3i es 0. Bueno, seno de 3i es igual a 0. Seno de algo que me dé 0. Bueno, el seno de 0 sabemos que da 0. ¿Qué más? El seno de pi también sabemos que da 0. El seno de 2pi también sabemos que da 0. Por lo tanto, si yo considero el seno de k, pi, siendo k valores 0, 1, 2 y así sucesivamente, eso va a ser igual al seno de 3i igual a 0. Entonces, seno se me va con seno, kpi es igual
a 3 por i. Por lo tanto, i es igual a k por pi sobre 3 para que eso me haga igual a 0. O sea que i tiene que valer k por pi sobre 3. Hemos encontrado, lo vamos a escribir acá para no olvidarnos, k pi sobre 3 y es este término. A partir de eso vamos a calcular cuánto vale mi x. Dijimos que i es k por pi sobre 3. Entonces, e a la 3x por el coseno de 3 por k por pi sobre 3, eso me tiene que dar 3. Este 3 lo puedo simplificar con ese 3 y me queda coseno de k por pi. Siendo k, como habíamos dicho, 0, 1, 2 y así sucesivamente. Vamos a ir viendo qué pasa. Coseno de 0 por pi, que es coseno de 0, me da 1. Coseno de pi me da menos 1. Coseno de 2pi me vuelve a dar 1. Entonces vamos a ir alternando entre más menos 1. Por lo tanto, esto me queda más menos 1. Todo lo que fuimos obteniendo con los cosenos que van variando de 0, 1, 2 de los valores de k. Obtuve más menos 1. Y me queda e elevado a la 3x, todo eso igual a 3. Como una exponencial de un número real, porque esto es un número real, siempre me va a dar un número positivo y yo del lado de la igualdad de la derecha tengo un 3 que es positivo, tengo que decir que este menos, más allá de lo que va pasando con los k, voy a tener que tomar siempre el positivo. O sea que directamente tomo esos valores. E igualo, de esa manera, e a la 3x igual a 3. Para resolver eso aplico logaritmo miembro a miembro, bajo el 3x y eso es igual al logaritmo de 3. Y simplemente para obtener x paso el 3 dividiendo logaritmo de 3 sobre 3. Y de esa manera encontré cuál es el valor de x que me hace posible esta igualdad, que no es nada más ni nada menos que el logaritmo de 3 sobre 3. Y de esa manera hemos encontrado cuál es mi z. Lo vamos a reescribir bien. Es logaritmo de 3 sobre 3 más k pi sobre 3i, donde k es igual a 0, 1, 2, 3 y así sucesivamente. ¿Qué quiere decir esto? K, al ser tantos números, significa que tengo infinitas respuestas siempre variando alrededor de ese K. Y de esa manera hemos encontrado cuáles son todos los z que me hacen posible esta igualdad. Pasamos al ejercicio número 66, apartado A, donde tenemos que calcular el coseno hiperbólico de z sobre 3 más 1 igual a 3i. O sea, lo que tenemos que encontrar es qué valores de z hacen que el coseno hiperbólico de esto me dé 3i. Vamos a utilizar la fórmula del coseno hiperbólico de z, siendo z un número complejo, que es e a la z más e a la menos z sobre 2, eso lo han visto en la parte teórica, y vamos a considerar que todo este paréntesis yo lo llamo w. Entonces voy a tener el coseno hiperbólico de w igual a 3i. Teniendo en cuenta esta fórmula, vamos a decir entonces que e a la w más e a la menos w sobre 2 es igual a 3 veces i. Lo que yo puedo hacer, este 2, es pasar multiplicando al otro término, por lo tanto ahí me queda 6, acá me queda nada, porque pasó del otro lado,
Y ahora voy a proceder a hacer la siguiente maniobra. Vamos a multiplicar de este lado por e a la w y de este lado por e a la w, a ambos términos. Si hacemos eso, e a la w por e a la w es e a la w al cuadrado, e a la w por e a la menos w, eso me da 1, y 6i por e a la w me queda 6i e a la w. Y vamos a pasar ese término restando hacia el otro lado. 6i por e a la w igual a 0. Y si utilizan un poquito la imaginación, y ahora decimos que e a la w es p, vamos a decir que p al cuadrado más menos 6ip más 1 igual a 0, no es nada más ni nada menos que una cuadrática normal de las que sabemos hacer. Por lo tanto, vamos a plantear menos b, mi menos b es 6i, 6i más la raíz cuadrada de 6 menos 6i al cuadrado, eso me termina dando menos 36, menos 4 por a que vale 1, por c que vale 1, directamente menos 4, sobre 2 por a que vale 1, 2 por a es 2, y de esa manera tengo 6 por i más la raíz de menos 40, todo eso sobre 2. A partir de eso vamos a encontrar cuáles son los dos resultados. Me queda la raíz de menos 40, lo pueden calcular, eso les termina quedando más menos 6,32i, con esa 6i dividido 2, en definitiva, lo que encuentran acá, que era mi p, donde p era e a la w, p1, que vamos a decir que vale 6,1622, 6,1622i, y mi p2, que vale menos 0,1622i. A partir de esto, yo lo que voy a encontrar ahora es mi e a la w. Si p era e a la w, quiere decir que yo acá puedo encontrar cuál es mi e a la w. Hemos dicho que p es igual a e a la w. Por lo tanto, w es igual al logaritmo de p. O sea, lo que voy a hacer ahora es aplicarle el logaritmo a estos dos términos. Si aplicamos logaritmo a esos dos términos, vamos a tener el logaritmo de 6,1622i y el logaritmo de menos 0,1622i. En las fórmulas de logaritmo veíamos que el logaritmo de un número complejo era, lo vamos a escribir por acá, vamos a borrar, esto ya no lo utilizamos más. El logaritmo de un número complejo z era el logaritmo de su módulo más 2k pi que sumaban al argumento, todo eso multiplicado por i. Entonces, yo tengo este número complejo y este número complejo, los cuales no tienen parte real, pero sí tienen módulo y también tienen argumento. Entonces, el logaritmo de 6,1622i, eso es el logaritmo justamente del módulo de esto, es esto mismo, logaritmo de 6,1622 más 2k pi, y fíjense, ¿cuál es el argumento de este número? El argumento de este número es pi sobre 2, porque todo número imaginario, puro, real, imaginario, positivo, imaginario puro, positivo, tiene como argumento pi sobre 2 más pi sobre 2, todo esto como i. Y ahora el otro término es el logaritmo de
0,1622. Recuerden que trabajamos con el módulo, por lo tanto el módulo siempre es positivo, más 2kpi que multiplica, y ahora fíjense, este número complejo puro, imaginario puro, es negativo. Por lo tanto su argumento es menos pi sobre 2. Está ubicado sobre el eje y negativo. Entonces, menos pi sobre 2, todo eso, y. ¿Hemos encontrado lo que necesitábamos? No. Esto lo vamos a manipular un poquito para encontrar cuáles son mis dos valores de W. Lo vamos a hacer por aquí. Si ustedes trabajan con eso, van a obtener un W1, que ese W1 lo tengo acá macheteado, así lo pueden ver. Ese W1 les va a dar 1,8184 más pi sobre 2 más 2 kpi del solí, y mi W2 les va a dar menos 1,8184 más menos pi sobre 2 más 2 kpi y. Son los resultados de aplicar estos dos logaritmos. Borramos aquí. ¿Terminamos el problema? No, porque hemos encontrado W y lo que yo tengo que encontrar es Z. Por lo tanto, ambos términos estos son igual a Z sobre 3 más 1. Entonces, toman W1, lo igualan a eso. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pasan este 1 restando solamente a la parte real y pasan el 3 multiplicando a ambos términos. Y lo mismo con esto. Pasan este 1 restando solamente a la parte real y pasan este 3 multiplicando a ambos términos. ¿Cuánto termina quedando Z? Z va a terminar quedando los siguientes valores. Acá yo digo que son 2W, pero son infinitos, porque K tiene infinitos valores también. Entonces, Z va a ser 2,4552 más 3 medios pi más 6k pi y menos 8,4552 más menos 3 medios de pi más 6k pi y estas son las infinitas soluciones de z que hacen que este coseno hiperbólico de z sobre 3 más 1 me dé el valor de 3i. Recuerden, vuelvo a explicar, igualan a este W1 con esto. Este 1 pasa y resta solamente a la parte real, porque 1 es real. Y este 3 pasa y multiplica a ambos términos. Multiplica a este que le restamos 1 y a esto. Por eso va a aparecer 3 medios pi más 6k pi, porque este 3 multiplicó a este término y a este término. Y lo mismo con el W2. Pasa el 1 restando, se lo va a restar a este menos 1. Le pasan el 3 multiplicando y multiplican también a este término. Por eso obtenemos menos 3 medios pi más 6k pi i. Y de esa manera hemos obtenido, como les decía, las dos formas de encontrar los infinitos zetas que me hacen posible esa igualdad del coseno hiperbólico. Bien, vamos a pasar al ejercicio número 67, apartado A, donde nos pide calcular el coseno de z para que sea real. Siempre hablamos de z como un z igual a un x más un y, un número complejo, y sabíamos que el coseno de z era igual a e elevado a la i a la z
más e elevado a la menos i por z sobre 2. Esto es fórmula, esto no se lo tienen que saber de memoria, siempre lo pueden tener a mano, macheteárselo como quien dice, y entonces a partir de esta fórmula vamos a calcular qué tenemos. Entonces, vamos a decir que e a la iz más e a la menos iz sobre 2. Z dijimos que era x más y, por lo tanto, e a la i, x más y más e a la menos i, x más y, todo eso sobre 2. Si multiplicamos la i en término a término, esto me va a quedar e a la i por x más, se me hace menos, i por i menos 1 menos i, más e a la menos i por x más i, todo eso sobre 2. Ahora volvemos a reemplazar eso, lo vamos a escribir como e a la ix por e a la i, menos i, más e a la menos ix por e a la i, siempre todo eso sobre 2, igual. Esto sabemos que es e a la menos i por el coseno de x más i por el seno de x. Más e a la menos e a la i, que multiplica al coseno de x menos i por el seno de x. Siempre hablando de esto todo sobre 2. Vamos a hacer un paso más, vamos a decir e a la menos i coseno de x más i por e a la menos i seno de x más e a la i coseno de x menos i e a la i seno de x. Todo esto sobre 2. Y fíjense, hemos llegado a esto que tiene parte real, esto que tiene parte real, esto que tiene parte imaginaria y esto que tiene parte imaginaria. Entonces los vamos a agrupar. Los vamos a agrupar de la siguiente manera. Tanto en este como en este término que dijimos que son reales, tenemos coseno de x. Por lo tanto, sacamos factor común, coseno de x. Coseno de x de e a la menos i, más e a la i. Y después tenemos i seno de x, que multiplican a e a la menos i menos e a la i. Y esta es mi parte real y esta es mi parte imaginaria. Como el problema nos pide que esto tiene que ser igual a un x genérico más un y genérico donde esta y sea igual a 0, quiere decir que todo esto lo tengo que igualar a 0. Por lo tanto, seno de x por e a la menos i menos e a la i tiene que ser igual a 0. Sabiendo eso, vamos a trabajar con ambos términos para ver qué me da tanto x como y. Como habíamos dicho en algún problema ya en algún momento, para que un producto sea 0, o un término es 0, o el otro término es 0, o bien ambos términos son 0. Vamos a arrancar con el primero. Seno de x es igual a 0. ¿Qué términos de x me hacen 0? Bueno, el seno de 0 me da 0, el seno de pi me da 0, el seno de 2pi me da 0. Quiere decir que yo puedo tomar a esto como x igual a k pi, donde k es 0, 1, 2 y así sucesivamente. Y a su vez vamos a ver el otro término,
vamos a ver, yo tengo e a la menos i menos e a la i igual a 0. Paso este término sumando hacia el otro lado, me queda e a la menos i igual a e a la i. Puedo aplicar logaritmo en ambos términos. Si yo aplico logaritmo en ambos términos, esto me queda menos i y esto me queda i. Para que esto se cumpla, i tiene que valer, habíamos dicho ya, en algún problema similar, 0. Por lo tanto, los valores que me hacen al coseno de z real son kpi, donde k vale 0, 1, 2, lo que sea, e i vale 0. Y lo vamos a reescribir para que quede finalizado el problema como respuesta. Los valores son x igual a k por pi e i es igual a 0, donde k es igual a 0, 1, 2, infinito. Y de esa manera concluye el problema. Bien, último problema por ahora. Vamos a hacer el ejercicio número 80, apartado A, en el que tenemos que calcular el logaritmo de esto para que me dé 3 menos i. Como siempre en lo que venimos trabajando en este tipo de funciones, vamos a considerar a todo esto como p. Entonces vamos a decir que el logaritmo de p es igual a 3 menos i. Entonces, siempre decíamos que el logaritmo de un número podíamos aplicarlo así o directamente p es igual a e a la 3 menos i. Sabiendo eso, podemos decir que esto es igual a e a la 3 por e a la menos i. Y sabiendo eso, podemos decir que esto es igual a e a la 3 por el coseno de 1, 1 que es la unidad que acompaña a la i en este caso, menos i seno de 1. Entonces, vamos a decir que e a la 3 por el coseno de 1 menos e a la 3 por el seno de 1, esto con i, es igual a ese valor de p. Esto lo podemos calcular, son términos numéricos. Acá yo tengo mi machete donde les voy a ir poniendo los valores y encontramos que esto es igual. Traten de utilizar la mayor cantidad de decimales posibles para que nos dé lo más certero el valor. 10,8522 como parte real, eso pertenece a e a la 3 coseno de 1. Siempre trabajen, recuerden, en todos los problemas que venimos trabajando, utilicen radianes en la parte de trigonométrica, menos 16,9013 i. ¿Concluye acá el problema? No, porque lo que hemos encontrado es p. Y lo que yo tengo que encontrar es el logaritmo de p. Y de p tengo que encontrar después z. Pero bueno, ya estamos más cerca. ¿Por qué? Porque todo esto podemos decir que es igual, al ser igual a p, a z cuadrado más 1. Si eso se cumple, el primer paso a hacer es, este 1 lo vamos a pasar para aquel lado y lo vamos a restar únicamente en el término real, porque 1 es real. Y luego vamos a pasar la raíz cuadrada de todo eso. Entonces, cuando pasen el 1, eso les va a quedar z igual a la raíz cuadrada de 9,8522 menos 16,9013i. Y recuerden que para calcular una raíz cuadrada de un número complejo, teníamos la raíz cuadrada del módulo de ese número complejo por el coseno del argumento más 2kpi sobre n, donde n era el exponente, el radicando que tenía en este caso la raíz, más i por el seno del argumento más 2k
pi sobre n. Y a partir de ahí vamos a encontrar los valores de z. Entonces, vamos a borrar aquí para tener lugar. Les voy tirando los valores que ustedes tienen que ir calculando. El módulo R les tiene que dar 19,5632 y el argumento θ tiene que dar menos 1,043. A partir de esos dos valores los reemplazan en la fórmula. Recuerden que estamos calculando una raíz cuadrada, por lo tanto acá vamos a tener un 2 y un 2. Y K valía, recuerden, 0, 1, 2, hasta n-1. En este caso, como mi n es 2, vamos a tomar acá como 0 y como 1. Entonces, cuando terminen de calcular todo, esto les va a quedar z igual a 3,834 menos 2,22 y esto como z1 y como z2 les va a quedar menos 3,834 más 2,22 y esos son los valores que hacen posible esta igualdad. Y con eso concluimos por ahora con el tema de ejercicios de funciones complejas. Recuerden que todas las dudas que les vayan surgiendo las pueden ir consultando a través del campus y nos vemos en el siguiente video.